justamente reconocer la brecha salarial entre varones y mujeres. Y ayer en la provincia de Buenos Aires, desde la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía justamente de la provincia, sacaron un informe en el que dicen que una mujer tiene que trabajar 1 año y 3 meses, 1 año, 3 meses y 9 días más para igualar el salario de los hombres. Por eso, y para hablar un poquito sobre este informe, estamos en comunicación con Paula Belloni, economista y también investigadora de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la provincia. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Acá Clara te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. En principio, Paula, bueno, me quedo con este título, en principio, para preguntarte si esto es a lo largo de toda su vida y también cómo conforman lo que es esta investigación. Bien, bueno, tal como decías, el 9 de abril se visibiliza la desigualdad salarial y la fecha tiene que ver, es una fecha nacional. Es una fecha que fue impulsada por el movimiento de mujeres y que se expresó a través de una organización que se llama Economía Feminista, que esa fecha representa el tiempo que tendríamos que trabajar las mujeres para equiparar el salario de los varones. Es decir, tendríamos que trabajar, mientras los varones cerrarían el año el 31 de diciembre, las mujeres tendríamos que trabajar hasta el 9 de abril para equiparar el salario. Bien. Esta fecha busca visibilizar esa desigualdad salarial que es conocido como la brecha salarial, que sí es un fenómeno que existe desde siempre. Argentina no es el único país que conmemora esta fecha, otros países también lo tienen, Chile, Estados Unidos, muchos países de otros lugares y de otras regiones del mundo también lo tienen. Es un fenómeno que se da a nivel mundial y que tiene muchas causas. En particular, digamos, una primera causa es que las mujeres tenemos menor participación en el mercado laboral, es decir, que tenemos menor empleo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que, digamos, socialmente las mujeres tenemos como un rol social de cuidadoras y dedicamos mucho más tiempo a lo que es el trabajo no remunerado. Por ejemplo, en la región de Gran Buenos Aires, ahí también teníamos el dato, por ejemplo, mientras que las mujeres destinamos 6,3 horas al trabajo no remunerado, los varones destinan casi la mitad, 3,4 horas diarias. Esto dificulta muchísimo el tiempo que tenemos las mujeres para poder hacer otras actividades, claro, debido a la sobrecarga de trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado. Esto hace, digamos, que podamos estudiar menos y poder trabajar, tener menos tiempo para trabajar. Y también hay alguna penalización, digamos, por el lado de las empresas al momento de contratar. Cuando se presentan una mujer y un varón de igual edad, con igual formación, y la mujer está en edad de ser madre, más allá de que lo sea o no, se tiende a contratar a los varones porque se asume que la mujer va a tener que cuidar o ser madre o cuidar más allá de que lo sea o no. Y también el tema de ser madre en el currículum aparece como, o por lo menos en las búsquedas laborales, si tenés hijos, también es algo que se ve desde los empresarios, ¿o no? Claro. Por ejemplo, si para un puesto laboral, ¿no? Si se hace una entrevista laboral a una mujer, se le pregunta si tiene hijos o hijas, y a un varón no. A eso me refería. Entonces también hay una penalización porque se asume socialmente que somos las mujeres quienes vamos a tener que cuidar, que en la práctica sucede, por eso que te decía, ¿no? Destinamos 6,3 horas y los varones 3,4 por día, muchísimo menos. Pero esto tiene que ver con mandatos sociales, no por una cualidad propia de las mujeres o digamos, es un fenómeno que hace a la reproducción de la vida y todos nos tendríamos que ocupar de garantizar esas actividades.
Vos decías hace un ratito, Paula, que es una problemática conocida, pero no es reconocida tampoco por todos. Recordemos los dichos de el presidente Javier Milei en campaña, que justamente no reconocía esta desigualdad o esta brecha de salarial entre hombres y mujeres. Ahora quiero preguntarte qué hacen desde la provincia para paliar esta situación. Bien, sobre el punto que mencionás es muy importante porque es cierto, digamos, el presidente en sus discursos varias veces desconoció esta brecha salarial, que es algo muy conocido, como te decía, se estima a nivel mundial, se estima en todos los países, existe desde siempre, e incluso, digamos, el Premio Nobel de Economía del 2023 fue a Claudia Goldin, justamente para estudiar la brecha salarial a nivel mundial. Y ahí hay una confusión en relación a cómo el presidente lo estaba considerando, porque él se refiere a los salarios por ramas de actividad, por ejemplo, comercio, industria, que esos salarios suelen estar estipulados por normativas de los sectores, y ahí no se encuentran grandes desigualdades. Las grandes desigualdades tienen que ver con que las mujeres participamos menos en el mercado de trabajo, como decíamos recién, nos emplean menos horas, y también tiene que ver con que las mujeres en general no participamos de puestos jerárquicos, es lo que se conoce como techos de cristal, Claro. Y es donde están las remuneraciones más altas. Y ahí en general esos puestos jerárquicos que tienen mejores condiciones, mejores salarios, son ocupados por varones. Y a su vez también tiene que ver con los sectores de actividad en los cuales digamos, nos insertamos las mujeres o los varones. Los sectores de actividad en los que trabajamos las mujeres suelen tener salarios más bajos. El caso más claro es el caso de servicio doméstico, que está absolutamente, digamos, la participación es totalmente casi femenina, casi, digamos, total. Y por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, también pasa en Argentina, tiene los salarios más bajos de toda la economía. Entonces, la brecha salarial se explica por todas estas causas, no tanto por los salarios que hay a nivel del sector. Es por la participación en eso, según la estructura jerárquica o según los sectores de actividad, a donde se dan las diferencias, donde las mujeres no tenemos participación, y eso haría que podamos mejorar, bueno, las condiciones de trabajo, los salarios. En la provincia de Buenos Aires, desde el 2020, se cuenta con un Ministerio de las Mujeres y Diversidades, y también distintas áreas del gobierno tienen áreas de género que trabajan para hacer políticas públicas que puedan solucionar estas brechas de desigualdad que existen en nuestra provincia y en el país y también en el mundo. Y por ahí, para sintetizarlo, lo que hacemos puntualmente, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía de la provincia, es el presupuesto con perspectiva de género. Bien. Que es mirar todas las políticas públicas, pensar estas desigualdades, y ahí, bueno, digamos, se destina actualmente un 2,5% del presupuesto a hacer políticas públicas que reduzcan estas brechas de desigualdad. Estamos en comunicación con Paula Belloni, economista, investigadora en la Unidad de Género y Economía del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Paula, consultarte también si en estos últimos meses se notó alguna caída del empleo en este segmento social del que estamos hablando. Ahí tenemos una cuestión, que es que la encuesta que mide las cuestiones laborales, que es la encuesta permanente de hogares, el último dato es una encuesta trimestral que tenemos, es del tercer trimestre del 2023. Todavía la medición no está para 2024. Bien. Pero sí hemos estudiado, hemos hecho investigaciones y trabajos, por ejemplo, en situación de pandemia, situaciones de crisis, que estas brechas de desigualdad tienden a profundizarse, y es muy probable que en los próximos datos, que sean de 2024, estas brechas se profundicen. ¿Por qué? ¿En momentos de crisis? En momentos de crisis. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres somos empleadas en trabajos de menos horas, más flexibles, de mayor informalidad. Entonces, cuando hay una contracción económica o una crisis, también somos las primeras que perdemos el empleo. Y en una situación que estamos de caída de la actividad económica, es de esperar que los
que los datos que se publicarán en los próximos meses referentes al 2024, estas brechas de desigualdad se van a profundizar. También hay que recordar que a nivel nacional no está más el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que tenía muchas acciones también para, digamos, achicar estas brechas de desigualdad, y eso también claramente se va a notar. Uh-huh, uh-huh. Paula, ¿también tienen estudios respecto de las diversidades y las disidencias en estos contextos? Sí, ahí pasa lo mismo, que es muy difícil de medir, porque las estadísticas lamentablemente son binarias. Digamos, cuando se encuesta, cuando se hacen las preguntas, hasta el último censo, se preguntaba solamente por el sexo femenino y masculino. Claro. Entonces es muy difícil poder, digamos, conocer la situación de las diversidades. Hay algunos estudios, digamos, impulsados por organizaciones sociales o otro tipo de organizaciones que han hecho encuestas, y bueno, y se ve que claramente la situación es mucho peor para las diversidades, porque sufren aún más discriminación. Uh-huh. Y porque tienen menos posibilidades de formación. Entonces todas estas cuestiones se acentúan mucho más para esa población. Paula, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Ahí pasaba Paula Belloni, economista, investigadora en la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, hablando al respecto de este informe que publicaron, en el cual, bueno, nos decía un poco ahí que una mujer necesita 1 año, 3 meses y 9 días más para igualar el salario anual al de los varones. Ayer justamente fue el Día del Pago Igualitario, una fecha que busca reconocer esta brecha salarial, que en la provincia de Buenos Aires fue del 24,7%.